La era Flash fue para muchos la mejor etapa de los videojuegos, sobre todo a esas personas que crecieron en la década de los 2000. Una época apreciada en la que habían juegos muy memorables. Fue un mundo tan sano y querido que poner un solo ejemplo sería faltarle el respeto a todos los que se quedaron fuera de la lista. Era en su máxima expresión un juego indie, y páginas como Newgrounds, Armor Games y de la que vamos a hablar, Miniclip, sirvieron de soporte para, por así decirlo, hacer una alfabetización digital. Había de todo: juegos educativos, deportes, minijuegos para pasar el rato incluso. Algunos con historias que básicamente eran vitrinas para aquellos juegos y desarrolladores que no tenían una oportunidad de poner esas obras en una tienda física. Básicamente era la democratización del contenido en su máxima expresión. Piénsalo, era un lugar donde desarrolladores podían hacer un juego súper serio y cumplir ciertos objetivos. Podría ser alguien aprendiendo a hacer juegos, entonces lo que quedaba era básicamente un juego normalito, o estaba alguien explorando ideas absurdas o sumamente experimentales, y lo mejor, sin presión comercial, porque básicamente era una era donde no se monetizaba, y en caso de que se monetizara era muy poco. Y si quieres verlo así, era un ecosistema creativo el cual hacía que todo lo que imaginaras estuviera ahí. En esas páginas preciadas, y como dije al principio, estaba Miniclip. Pero ¿cuáles son los orígenes de esta empresa? Ok, pequeños saltamontes, presta atención, porque el 30 de marzo del 2001 nace y se funda la página web Miniclip, protagonizada por estos dos señores, Robert Small y Tijan Presby. El proyecto comenzó en una habitación en Londres. Al principio la idea era básicamente hacer una página en donde se subieran clips cortos y se hicieran virales, de ahí el nombre Miniclip. Pero rápidamente se dieron cuenta que había un pequeño movimiento naciendo. Los juegos cortos, interactivos y sobre todo absurdos tenían muchísimo potencial. Este proyecto surge debido a que estos dos señores se conocieron en su etapa universitaria y básicamente la conversación fue así: oye, ¿quieres hacer algo? Y el otro respondió: sí, por supuesto. Y así básicamente empezó Miniclip. Lo que empezaba como una idea difusa, poquito a poco se fue formando y empezaron con una inversión inicial de 40.000 libras esterlinas. Lo que empezó como un proyecto universitario, como dije, de dos jóvenes, en menos de una década se había convertido en una empresa valorada en 275 millones de libras esterlinas. Y sí, así es. En menos de una década lograron que la empresa valiera 275 millones de libras esterlinas. Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Sí, antes de que me lo recalques en los comentarios, yo mismo lo voy a admitir. Al principio del video dije que no iba a comparar ni nombrar juegos, pero visto que soy un creador de contenido pequeño, que necesita ciertos minutos para poder sobrevivir en esta puta plataforma decadente, pues lo haré. ¿Quién no recuerda esos tiempos en los que nos pasábamos horas jugando? De Miniclip sinceramente tengo pocos juegos en mente. Les podría nombrar 8 Ball Pool, Agario, Cannon Defense, Monkey Kick, entre otros. Y diré entre otros porque sinceramente no recuerdo y en mi mente son un poco los media. El caso, ¿qué tenían en común estos juegos? ¿Absurdez? Sí. ¿Que eran juegos arcade que en su mayoría podían tener sesiones de juegos sumamente cortas? También. Pero exactamente ¿qué hay de común en todos estos juegos que nombré? Que no había censura creativa, lo que significa que había mucha libertad. Si no miras juegos como por ejemplo The Visitor, un juego absurdísimo que si no sabes de qué trata, pues no te lo diré. Búscalo, es muy bizarro y en realidad está muy bueno. Al igual que Whack Your Boss, eran juegos que estaban zumbadísimos de la cabeza y eso sin libertad creativa pues básicamente no se hubiera hecho. Por esa parte entiendo que también se crea que fue una de las épocas doradas de internet. Veíamos cosas absolutamente sin censura. En ese momento era una barbaridad. Pero ya quitando eso, ¿por qué Miniclip perdió esa creatividad? Y aquí, mi querido amigo, es donde entra nuestra querida y madre China, dirigida por Winnie the Pooh, con una empresa llamada Tencent, que actualmente probablemente no lo sepas, pero Tencent está hasta en la sopa en esta industria. Solo por nombrar algunos, es dueño totalitario de Riot, el que hace el LoL y el Valorant. Son dueños del 84% de Supercell. O sea, ya sabes lo que hacen Clash Royale y Clash of Clans y sobre todo el maravilloso juego GOTY absoluto Hay Day. Tiene opciones en Epic Games, ya sabes, los de Fortnite. Y deberías agradecerle, ya que gracias a esta empresa John Wick puede pelear contra Goku mientras Peter Griffin construye para rushar a Skibidi Toilet. También Activision Blizzard, ya sabes, el de Call of Duty y World of Warcraft,
Ubisoft, que ni porque la compre quien la compre, hacen juegos que no estén rotos. Pero para poner un ejemplo de lo que hacen, no de lo que hacen bien, simplemente de lo que hacen, el Assassin's Creed. Pero si algo caracteriza a esta empresa mega multimillonaria es hacer cosas que funcionan, no se andan con rodeo. La creatividad en otro lado. Aquí venimos a hacer dinero y nada más que eso. Por eso empresas como Miniclip han perdido esa identidad que los identificaba. Y como les digo, su modelo de negocio es esa: expansión agresiva, adquisiciones totales y control de IPs. Es triste ver lo que se ha convertido en la industria, pero es así. Por suerte que te compre Tencent no es del todo malo de momento. Ok, pero ¿qué tanto cambió Miniclip desde que Tencent la compró? Que ojo, no lo compró totalmente, solo es mayoritario de la empresa, lo que quiere decir que compró más del 50% de la empresa. Lo que significa que Tencent tiene el suficiente poder para tomar decisiones importantes. Pero volviendo al tema, ¿qué tanto lo cambió? Si les parece, hagamos un timeline. En 2015, Tencent se hace dueño mayoritario de la empresa y dice: los juegos Flash ya no nos gustan, y hacen el cambio al mercado móvil, que poco a poco iba en auge. Luego ya en 2016 a 2018, juegos como 8 Ball Pool o el Agario se consolidan como éxitos, más el segundo que el primero, claro está, y empezaron con las microtransacciones y el contenido freemium. En el 2019 cierran la página web porque básicamente, y si mal no recuerdo, por esos años ya los navegadores estaban dejando de usar Flash, y Miniclip se centró en esos años en ser publisher para sus juegos y juegos de otras empresas, y llevarlos o directamente hacerlos para el mercado móvil. De 2020 a 2022 pues hubo un auge en sus juegos porque confinamiento, no hay mucho que explicar. Y por último, pero no menos importante, de 2023 a la actualidad se han venido haciendo cambios logísticos, tanto así que actualmente cuentan con 1200 empleados aproximadamente. Han sacado juegos que diversifiquen su identidad, lo que quiere decir que sacan juegos arcades, diferentes estilos artísticos y así, y compraron el estudio Lesmore en marzo de este año. Ok, te conté la historia, pero tengamos algo en cuenta. Miniclip sobrevivió al colapso de Flash, pero ¿a qué costo? Pues sí, es cierto que Miniclip se reinventó por completo y pasó de ser una página Flash de nicho a tener presencia en más de 190 países, y por consecuencia dándole una continuidad a su marca y siendo reconocidas por juegos que nombré, además de estar consolidado en la plataforma más consumida, que es la móvil. Pero por otro lado, perdieron esa alma que tenían antes y ahora son dependientes de una mega corporación china que, como sabemos, tienen el modelo de negocio muy establecido, además de que el catálogo de juegos es, como ya lo decía, competitivos con rasgos pay to win y fácilmente monetizables, o básicamente gachapones, o todo lo malo de esta industria. Lo que era una vitrina de ideas raras y bizarras, hoy es lo más corporativo del mundo y se convierte en una fábrica de microtransacciones. Y al fin y al cabo, Miniclip no murió, ahí sigue, pero tampoco vive. Es un avatar corporativo de lo que fue. Ok, pero en la era Flash, las cosas no iban tampoco tan bien para los desarrolladores. Para que tengan una metáfora y explicarlo de forma mejor, Miniclip funcionaba como una vitrina. Las personas pasaban y probaban y por supuesto jugaban tu juego, pero hasta ahí, pero no eran capaces de ser un trampolín. Rara vez tenemos estos casos. Por ejemplo, X-Gen Studios con su juego Motherload. Este juego fue lanzado en 2004 y fue distribuido por Miniclip, por supuesto, Newgrounds y la página del grupo del desarrollo. El juego tuvo versiones mejoradas como Motherload Golden Edition y una secuela comercial llamada Super Motherload, la cual fue lanzado para Steam y PlayStation. El punto es que este fue uno de los pocos casos que trascendió y a día de hoy podemos hablar de él como un éxito y un sueño para un juego Flash, pero lastimosamente la mayoría no pasaron del primer paso. Como dije, Miniclip es básicamente una vitrina. Los desarrolladores brillaban, pero no siempre eran reconocidos. ¿Qué hizo que Miniclip sobreviviera a esa era y otros como Newgrounds o Armor Games no? Si lo ves desde el punto fácil, todo estaba en que te comprara una multinacional china, pero sinceramente no creo que sea solo eso, creo que va más allá. Juegos como Agario hacían que
al menos con ese catálogo fuera más fácil migrar hacia el mundo móvil o al menos una plataforma algo más rentable. Los otros, por su lado, prefirieron conservar su estandarte de nicho y ser cultura de internet. Por ejemplo, Newgrounds, que para mí fue la mejor, ya que era una página que le prestaba atención a los artistas y a su comunidad, no fue escalable su negocio y se quedaron estancados. Lo intentaron, ya que tras el declive de Flash se pasaron a HTML5, pero simplemente no era un modelo sostenible. Actualmente depende de donaciones, comunidad y una ética de preservación más que de monetización. Es más, esto puede ser un buen debate, se podría hacer Team Newgrounds o Team Miniclip. Que hablando de Newgrounds y todo eso, Armor Games y Newgrounds actualmente están en la misma posición, así que tampoco hay mucho que explicar sobre Armor Games. Sí que es cierto que Miniclip comenzó como una idea de dos universitarios que poco a poco fue creciendo hasta llegar a un punto que fue masivo. En sus momentos y en sus inicios, como bien dije, fue una vitrina para esas personas que se tomaban esto en serio o otras que no tanto, pero en común tenían ideas y querían plasmarlo y sobre todo querían expresar su arte y su pensamiento a través de un medio muy expresivo como lo es este. Y así fue por un buen tiempo. De hecho, se dieron a conocer buenos desarrolladores, pero no todo dura para siempre, y luego de esa compra y sobre todo cuando ya la era Flash estaba muerta, se convirtió en una máquina de hacer dinero. Y como sabemos, porque casos hay de sobra en esta industria, cuando el arte se convierte en producto se gana eficiencia, alcance y sobre todo dinero, pero se pierde la identidad y autoría, y los desarrolladores pasan a ser simples engranajes de una máquina, y los juegos pasan de ser expresiones para ser servicios. Pero entonces, ¿este es el destino inevitable de las empresas creativas? ¿Es capaz de crear un modelo el cual haga que vaya de la mano el arte y el dinero sin que uno devore al otro? Obviamente estas preguntas no son fáciles, e incluso hay algunos ejemplos que no los verifican, pero sí que es cierto que es algo que no podemos resolver de la noche a la mañana. Pero comparar lo que es Newgrounds con Miniclip te hace dar cuenta de los contrastes y las ideologías que hay en esta industria, y por supuesto todo lo que está en juego. Así que bueno, sin nada más que decir, yo soy Ghosty y nos vemos en el siguiente video.